Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar ahora sobre lo que podría desatarse en la reactivación de protestas en Puno. Ya nosotros hemos visto el desenlace anteriormente. Esto pasó el año pasado, entre diciembre y enero, y se pudo extender hasta febrero con mucha violencia. Pero ahora vamos a hablar sobre este tema y cómo se estaría manejando la policía, si está en capacidad o no para poder contener esta violencia. Acordémonos que en Puno Movadef estaba moviendo sus hilos y estaba asusando a la población contra las fuerzas del orden. Bueno, vamos a conversar con Iván Arenas, él es analista político, le damos la bienvenida y también le deseamos un buen inicio de año 2024. ¿Cómo estás, Iván? Hola Mayra, muchas gracias. Bueno, cuéntanos cuáles son tus perspectivas sobre las protestas que podrían reactivarse en Puno, si hay alguna posibilidad de que ocurra lo mismo que vimos hace un año. Mira Mayra, hay que entender algunas cosas que son importantes, creo yo, necesariamente puntualizarlas. El movimiento de izquierdas o el movimiento, digamos, que está o que promueve algunos paros, es un movimiento que está debilitado, es un movimiento que está de alguna u otra manera roto, quebrado, y hay diferentes organizaciones. El problema es que en Puno específicamente, lo que quieren hacer es, básicamente, es que reorganizar nuevamente el movimiento. Básicamente, los agitadores que vienen del maoísmo extremo, y lo que quieren es liderar el movimiento. Es un movimiento que, como te digo, ha perdido peso en los últimos meses. Y en ese sentido, lo que podrían hacer es, de acuerdo además a las fuentes que nosotros tenemos, lo que podrían hacer es, de alguna otra manera, revitalizar las protestas de manera violenta. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa que en Puno y a nivel del país hay una grieta inmensa entre los sectores que de alguna otra manera están o estuvieron organizando estos paros y necesitan revitalizarse por una razón, porque les quedan 2 años, 2 años del gobierno, y necesitan de alguna otra manera tener la representatividad de las manifestaciones en el sur. Entonces, el sector liderado por básicamente el Movadef, el FENATE, el SUTEP, que controlan, en uno no se llama FENATE, se llama SUTEP. El SUTEP, que controlan básicamente algunos activistas del maoísmo extremo, lo que intentarían en este caso es de alguna otra manera poder tener posiciones maximalistas o extremistas al momento de poder desarrollar algunas protestas en relación, en el marco de este aniversario de las personas que desafortunadamente fallecieron en las protestas pasadas. Ujú. Entonces, para ti no tendría la fuerza suficiente como para poder reactivarse. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene esa fuerza? Porque de repente la gente se ha dado cuenta de las intenciones detrás de estos grupos específicos por tener protagonismo y generar violencia, porque la gente quizá está más interesada en el día a día y porque está cayendo en pobreza. ¿Por qué exactamente? Mayra, hay una cosa que es importante poder decirlo y efectivamente tu pregunta va en relación a eso. La primera es que Puno en estos momentos todavía vive de alguna otra manera, una recesión económica, no se ha podido reactivar la economía, básicamente, acuérdate que la economía local es básicamente agricultura y comercio más turismo. No se ha podido reactivar la economía. Entonces, de alguna otra manera, la gente está pendiente a reactivar la economía local. Mira, acuérdate, un dato es importante, 35.000 hectáreas se han dejado de sembrar en las últimas, en las últimas semanas, en los últimos meses, 35.000 hectáreas, que es básicamente una elevada número de hectáreas. Es importante poder decirlo eso también. Pero además hay otra cosa que es fundamental. El turismo, que es un motor de la economía puneña, tampoco se ha reactivado. Lo otro que es fundamental es que existen divergencias dentro de el propio movimiento antilimeño, por así decirlo, entre comillas, antigobierno. Existe una especie de divergencias abismales entre ellos.
En ese sentido, hay una cosa que es importante poder decirlo. Aún faltan 2024 y 2025 para poder llamar a elecciones. Son 2 años y de alguna otra manera el Movadef ha perdido peso. En ese sentido, el Movadef, que es un sector pequeño, pero organizado, potencialmente muy bien organizado en relación, por ejemplo, al SUTEP, de alguna otra manera quiere tener legitimidad en las protestas. Entonces, lo que está haciendo el SUTEP, el Movadef y algunos sectores de maoísmo extremo que conversan y se organizan en relación al maoísmo extremo, lo que están haciendo es básicamente es eso, agitando, maximizando las protestas, radicalizando las protestas, porque lo que ellos buscan en realidad, que son estos sectores pequeños, reactivar nuevamente las protestas. El puneño en general no está aprendido en las protestas, no está atendiendo las protestas, no quiere eso. Es cierto que evidentemente las familiares de las personas y las víctimas que fallecieron hace un año atrás en las protestas, de alguna otra manera quieren tener algunos acontecimientos simbólicos, pero lo que sí es necesario decir es que no son, digamos, una mayoría. Y la minoría puneña, que es una pequeña parte, sí quiere reactivar las protestas. Y para eso es importante para ellos poder reactivar de manera violenta. Y si hay para ellos algún tipo de herido o algún muerto, es importante por ellos. ¿Por qué? Porque quieren legitimarse frente a los demás sectores de izquierda donde han perdido peso. Las contradicciones dentro de la propia izquierda, dentro de los propios movimientos y organizaciones que están tratando de organizar, son muy profundas. El Movadef y el SUTEP necesitan revitalizarse, necesitan legitimarse, y para eso necesitan necesariamente tener posiciones maximalistas y radicales. Uh-huh. ¿Y cómo ves tú el comportamiento de estos movimientos extremistas como el Movadef, que son finalmente rezagos de Sendero Luminoso, que quieren engañar a la población, que quieren asusar como sea y que están desesperados? Porque si la población está más concentrada en su día a día, en hacer crecer su negocio, en estar viendo su economía, entonces podríamos pensar también que ellos pueden adoptar medidas desesperadas. Mayra, hay dos cosas que son fundamentales y que probablemente no se analizan. La primera es que el Movadef, o lo que se llama la herencia del Movadef, del maoísmo extremo, tiene un documento que se llama la Segunda Reconstitución del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Ellos tienen un documento de reconstitución. El documento de reconstitución es un documento absolutamente distinto al primer documento de reconstitución que fue en el año 1978. Es absolutamente distinto. Este documento de reconstitución dice, por ejemplo, que lo que debería hacer el movimiento del maoísmo extremo, es decir, las herederas del Sendero Luminoso, deberían es, de alguna otra manera, poder relacionarse con el capitalismo popular, hablan incluso de la minería en Puno, hablan incluso de algunos sectores importantes para poder encauzar sus demandas y para poder ellos, de alguna otra manera, llevar las demandas, hacer las banderas y convertirse en los legítimos protagonistas de la protesta. Y lo segundo que es importante, y eso probablemente no se ha discutido, es que hay en este preciso momento un comité central del Partido Comunista del Perú, es decir, de Sendero Luminoso. Mira, Mayra, lo que no se dice es que en las redadas que hubo para desactivar el Sendero Luminoso, lo que no se dice es que hay 5 personas que nunca se detectaron, que fueron parte del comité central. Cuando uno quiere saber quiénes son parte del comité central, es muy difícil saberlo en este preciso momento, pero lo que sí nos puede dar de alguna otra manera pistas es que hay 5 personas, o existieron 5 personas que se mencionan su alias, el alias camarada, pero nunca se detectaron exactamente quiénes son. De las 5 personas, que son los históricos de Sendero Luminoso, estoy seguro que están de alguna otra manera pululando y organizando Sendero Luminoso. Y otra cosa que es importante, los documentos de Sendero Luminoso todavía continúan. Hay una página web en la que siempre, probablemente una página web de origen francesa, en la que siempre ahí depositan y su repositorio de las actividades y las acciones y de los documentos de Sendero Luminoso. Lo que te quiero decir, Mayra, es que existe un comité clandestino de Sendero Luminoso. Eso que nadie, absolutamente nadie, lo quepa en duda. Sendero Luminoso tiene una guerra milenaria en el Perú.
Aquellos que dicen que Sendero Luminoso es extendido es porque no han entendido la guerra milenaria del Sendero Luminoso, no han entendido la argumentación ideológica que tiene Sendero Luminoso y el maoísmo extremo al momento de desarrollar la guerra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que entre Puno, Ayacucho, Lima, el norte, básicamente Trujillo, básicamente Chiclayo, existe de alguna otra manera ligazón de algunos grupos extremistas que obedecen al maoísmo extremo. Si bien, como te digo, no son Sendero Luminoso, no son precisamente Sendero Luminoso, pero sí son herederos de Sendero Luminoso. ¿Y cómo descifras tú eso? A través de este documento que te dije, un documento del año 2014, que es el documento que reorganiza Sendero Luminoso. Pero ¿cómo lo reorganiza Sendero Luminoso? Reorganiza a través de los emprendedores, a través de los mineros, lo dice expresamente. O sea, ellos intentan infiltrarse y organizar y construir y edificar nuevas organizaciones que representen a los emprendedores, a los agricultores. Entonces, decir que Sendero Luminoso no está es absolutamente una actitud absolutamente infantil. Lo que te quiero decir, y con esto quiero cerrar esta parte, lo que te quiero decir es que Sendero, el heredero del maoísmo extremo, sí está presente. Ahora, en Puno evidentemente está presente. En Puno existe una relación entre Puno, algunos activistas y propagandistas en Bolivia, otros propagandistas en Ayacucho, otros propagandistas en Lima, y existe. Y además de eso, y con esto yo cierro esta parte, en las próximas semanas, en los próximos días, y no va a pasar de enero, se va a saber quiénes van a ser sentenciados por la Operación Olimpo, donde se detectó a cerca de 200 personas, 190 personas Claro. que tienen relación con Sendero Luminoso. Y señor Arenas, básicamente, la Policía Nacional está en esos momentos en capacidad de poder detectar a esos fascinerosos, a esos revoltosos contra el gobierno de Dina Boluarte que pretenden generar el caos en Puno. Sí, claro que sí, saben quiénes son, evidentemente. Primero, mira, Mayra, primero saben quiénes son. Son personas que están ligadas, como te digo, al maoísmo extremo. No quiero llamarles Sendero Luminoso porque no son precisamente herederos, o sea, son herederos de Sendero Luminoso, pero en la práctica no hacen lo que Sendero Luminoso hace. Es decir, Sendero Luminoso tiene un movimiento, el movimiento guerrillero popular, en fin. Lo que están ahora es bajo la reconstitución, la segunda reconstitución de Sendero Luminoso, que es un documento importante, o sea, los que de alguna otra manera minimizan el accionar de Sendero Luminoso no se dan cuenta de este documento, que es un documento importante, es el documento del año 2012 que se encontró y es el documento que lo firmó además el Comité Central del Partido Comunista. Sendero Luminoso. Claro, pero me refiero netamente a la capacidad policial. Me refiero si la policía se va a dar abasto para contener la violencia que ellos quieren sembrar. Sí, probablemente la policía debe evidentemente tomar algunas medidas necesarias, pero como te digo, mira Mayra, en términos prácticos, Sendero Luminoso o el maoísmo extremo o los herederos del maoísmo extremo, que no son todos, evidentemente no son todos los puneños, sino es solo una parte, lo que quieren es, de alguna otra manera, es radicalizar y maximizar las protestas, y lo que quieren definitivamente es tener una razón, un argumento para seguir vivos. Cuando tú vas a Puno, Mayra, te vas a dar cuenta que no existe en este preciso momento el Movadef legítimamente. Necesitan legitimarse, y para eso es necesario una actitud radical. ¿Y qué debe hacer la policía? ¿Qué debe hacer la fiscalía? Debe determinar quiénes son específicamente estas personas y deben detenerlas en el acto. Claro, porque lo que no podemos es evidentemente dejar de pasar ese tipo de cosas. Movadef, FENATE, Movadef y FUDEP y todas las caretas que existen. Mira Mayra, y solamente quiero terminar con esto. Quien ningunea, quien minimiza la guerra milenaria de Sendero Luminoso o del maoísmo extremo en el Perú simplemente no conoce muy bien de qué manera pueden construir o de qué manera pueden desarrollar Sendero Luminoso, puede seguir desarrollándose y puede seguir haciendo acciones violentas en el país. Muy bien, muchísimas gracias, señor Arenas, por estar con nosotros analizando este tema, cómo se vienen moviendo los hilos en Puno, una región al sur del país súper sensible que ha sufrido mucho también y cuya población se dejó llevar por ciertos grupos extremistas que lo
Lo único que pretenden es generar caos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Bien, era entonces Iván Arenas, analista político y también columnista de Perú 21, que estaba con nosotros hablando sobre este tema, y él ha dicho: todavía tenemos a los herederos de Sendero Luminoso en el sur del país y están tratando de legitimarse, pero la población en esos momentos está más preocupada por su economía. ¿Qué pasará? Bueno, esperemos que la Policía Nacional haga su trabajo con mucha inteligencia y seguimiento para que se puedan identificar a estos fascinerosos. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.